El tema que vamos a considerar este día en nuestra lección diaria del estudio de la Palabra de Dios es para reconciliar todas las cosas. Y vamos a abordar dos pasajes de Colosenses, capítulo 1, que es lo que estamos estudiando, que básicamente terminan con el canto que hemos estado examinando durante toda esta semana. Es un canto muy hermoso. Y ahora, en los versículos 19 y 20, se concluye con este canto. Y dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Lo voy a leer primero, luego vamos a orar para que el Señor nos ayude a extraer de este pasaje que vamos a considerar hoy, estas lecciones importantes para nuestra vida espiritual. Y dice así: porque al Padre agradó que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Padre querido, al leer este pasaje te imploramos sabiduría para poder comprender cuán grande es la obra de la redención y cómo tú nos has reconciliado contigo en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Oramos en Jesús. Amén. Hoy, mientras reflexionamos en esto, hay varios temas aquí, pero yo quiero que veamos de nuevo el verso 19 en comparación con el versículo 15, con el que comenzamos el estudio esta semana. Dice Pablo que al Padre agradó que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud. El verso 15 nos decía que Cristo es la imagen del Dios invisible. Pablo está hacia el final de este pasaje, de esta sección, está tratando de apuntalar en nuestra cabeza la realidad de la divinidad de Jesús, el hecho de que Jesús es plenamente Dios. ¿A qué se refiere esta plenitud? Creo que es a esto a lo que Juan se refiere allá en el capítulo 1 cuando dice, y vimos su gloria, y habla de que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Esto de la gloria nos refiere al carácter de Dios. La plenitud de la que habla aquí habla del carácter de Dios. Y sí, habla de sus atributos divinos, porque Jesús es Dios, y porque plenitud lo abarca todo, pero debemos verlo en el contexto justamente de la obra que Jesús hace cuando viene a esta tierra, se encarna como ese niño que nace allá en Belén y que ahora puede mostrarnos quién es Dios realmente. Porque como decíamos al principio de la semana, Jesús hace real a Dios ahora entre nosotros, para que podamos ver a Dios que es cercano a su creación y que no es indiferente al dolor, a las pruebas que tenemos que enfrentar tristemente por nuestras malas elecciones. Y aún así Dios no es indiferente, se interesa en nosotros, nos busca porque tiene el propósito de salvar a todo aquel que cree, como dice allá en Juan capítulo 3, verso 16. Ahora, según lo que hemos estado estudiando ya todo este pasaje, esta plenitud de que se manifiesta en Jesús, abarca todo lo que hemos estudiado, que es el primogénito de la creación. Es decir, no el primero en ser creado, ¿verdad? Hay que tenerlo claro y lo repito porque a veces estos conceptos necesitan ser recordados, sino que es la autoridad máxima. Hemos visto que es la cabeza de la iglesia, que es el creador de todas las cosas, que es el dueño de todas las cosas. Todo eso ahora Pablo lo resume al decir, al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. Pero, ¿cuál es el propósito de la encarnación de Jesús? Verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Pablo enseña mucho este tema de la reconciliación y nos llama a nosotros a que seamos ministros de la reconciliación. Y creo que para
comprender este tema de la reconciliación, la palabra clave para definir el pecado que podríamos tener en mente es rebelión. Aunque a veces acostumbramos a pensar en el pecado como desobediencia, es mucho más que eso. La desobediencia es el resultado de la rebelión. El pecado es un estado de rebelión contra Dios. Por eso, no basta simplemente con asumir una posición de obediencia para decir que realmente estamos sometidos, porque la rebelión, aunque se manifieste en la desobediencia, es un estado del corazón. Si alguna vez has leído el libro de la historia de la redención, y si no lo has leído te invito a que lo leas, nos narra cómo Lucifer, en un momento antes de ser expulsado del cielo, incluso llegó a arrodillarse ante la proclamación de que Jesús es plenamente Dios. Y aunque se arrodilló, Elena de White comenta allí que en su corazón ya no tenía ese profundo amor hacia Dios. Lo había desviado por completo. Se había rebelado. Esta palabra rebelión es la que nos permite comprender el concepto de reconciliación. ¿Por qué es que Cristo nos reconcilia con su muerte en la cruz, con la sangre de su cruz, dice el texto? ¿Por qué? Porque con eso le muestra al universo entero que las afirmaciones de Satanás son falsas. Esas afirmaciones que manchaban el carácter de Dios, que lo hacían ver como un tirano, como un déspota, dictador. Ahora, con la muerte de Jesús, se demuestra ante el universo que no hay razón para la rebelión. Todos aquellos que abrazan la fe de Jesús son reconciliados, son traídos de nuevo a la paz, porque reconocen la supremacía de Cristo Jesús. Una supremacía que no se ha ganado a la fuerza, que no se ha ganado a punta de amenazas, sino que se lo ha ganado por su profundo amor con que ha tratado a sus criaturas, incluso a nosotros, los rebeldes. Y eso me lleva a una cita que aparece en nuestra lección y que considero vale la pena que nosotros reflexionemos. Porque aquí, en El deseado de todas las gentes, es un libro que tengo por acá, es un libro maravilloso. Si no lo has leído tampoco, te invito a conseguir tu ejemplar del deseado de todas las gentes y a leerlo. Elena de White tiene esta cita que dice con mejores palabras lo que podría seguir diciendo sobre este tema de la reconciliación. Y nota lo que dice: el cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado en la cruz o de la cruz. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen se unen con él, se colocan de tal manera en desarmonía con Dios, que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. Pero nota por qué, ahí lo decía el texto. Lo que dice Elena de White es que por la rebelión. Es decir, ¿cómo una persona rebelde va a poder estar frente a la presencia de alguien que es todo amor? No lo soporta. Eso es lo que está destacando. No lo va a soportar. De hecho, por eso al final, todos aquellos que se unen a la rebelión de Satanás son destruidos. Como un último acto de amor de Dios. Porque Dios no podría tener gente infeliz en el cielo. Y como cada uno cosecha lo que siembra, y la paga del pecado es la muerte, eso es lo que cosecharán todos aquellos que se unieron a la rebelión de Satanás. Sigo leyendo. Al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían esto. Es decir, no comprendían lo que acabo de leer sobre el hecho de que la rebelión contra Dios es contraproducente. Lo mismo que nos debería causar profundo amor y exaltar el nombre de Cristo, finalmente nos destruye cuando estamos aferrados al pecado. Pero no sucederá así, dice Elena de White, cuando la gran controversia termine.
entonces, habiendo sido completado el plan de redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. Bien podían, pues, los ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador. Cristo mismo comprendía plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario. Los consideraba todos los resultados, cuando en la cruz exclamó: consumado es. Porque cuando Jesús murió en la cruz, allí reveló de una vez por todas al universo entero. Porque este tema de la rebelión y del pecado no solamente nos atañe a nosotros, mis queridos. A veces somos muy egocentristas pensando que nuestro mundo, nuestro pequeño mundo, que es una brizna de paja, un pequeño granito de arena en el universo de Dios. Nosotros pensamos que esto es el centro de todo. Aquí se está librando una batalla, una recia batalla sobre la lealtad. Pero en la cruz del Calvario se demostró que Jesús, que Dios, que la deidad es todo amor, es misericordia y quiere lo mejor para sus criaturas. Así que las inteligencias celestiales y los mundos que no cayeron en el pecado, al contemplar la cruz se pudieron dar cuenta de que todas las afirmaciones de Satanás eran falsas. Cristo estuvo dispuesto a arriesgarlo todo con tal de restaurar a aquellos que acepten su sacrificio. Y llegó al punto de morir en la cruz y se levantó victorioso para garantizar la nueva creación. Una nueva creación que comienza con un corazón restaurado, pero que se consumará cuando este planeta entero sea renovado por el poder de la palabra de Dios. ¿No crees que esto es maravilloso y es digno el Señor Jesús de ser alabado porque es el Creador y es el Salvador? Y porque nos ha abierto la posibilidad de la reconciliación por su sangre. Por eso, mis queridos hermanos, yo quiero terminar con una aplicación para nosotros. Qué triste es cuando al enfrentar peleas en la iglesia, que vienen porque estamos en este mundo. No voy yo aquí a contar un cuento y decir, no, en la iglesia todo es armonía y paz, porque estamos en un mundo en el que hay luchas y en el que a veces nuestro viejo hombre todavía quiere salir. Pero qué triste es que nosotros, en lugar de cuidarnos unos a otros como el cuerpo de Cristo, de lo que hablamos esta semana, que hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo con Él, no estemos dispuestos a reconciliarnos entre nosotros. Qué triste es que nosotros le demos prioridad a nuestro orgullo. Y no estoy hablando aquí sobre el hecho de que debemos permitir el abuso, jamás. El abuso no debe permitirse de ninguna manera. En nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras organizaciones, no debe existir el abuso. Pero sí puede existir el perdón. Perdón no significa que nos vamos a hacer de la vista gorda, como hay un dicho por ahí, es decir, que no vamos a tomar acciones. Perdón significa que estamos dispuestos a dar una oportunidad. Y que claro, comprendemos que quienes no quieren esa oportunidad finalmente se alejarán. Pero que en nuestro corazón siempre esté la disposición para amar como Cristo amó. Para no guardar rencor. Para no guardar cuentas pendientes con nadie. Sino simplemente para avanzar en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, permitiendo que sea nuestro Dios el que tome las acciones. Porque Él lo dice, mía es la venganza. Y destaco esto aquí porque la reconciliación que Dios hace incluye esto. Por eso Elena de White lo dice ahí, el mismo amor, la misma gloria de Dios, el mismo amor finalmente para otros es un fuego consumidor. Es decir, la decisión al final queda en nuestras manos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que su amor nos restaure y nos haga nuevas criaturas? ¿O que finalmente nos consuma hasta la extinción? Bueno, el Señor nos invita para poder rendirle nuestro corazón a fin de que nuestra vida
pueda reflejar ese amor y podamos permitirle a Él que se encargue de aquellas situaciones injustas que seguramente hemos pasado o estamos pasando. Porque cuando le dejamos a Él la venganza y que Él se encargue, entonces nosotros podemos tener un corazón en paz y podemos darnos cuenta de que Dios siempre obra en favor de sus hijos. Por eso hoy vamos a orar, pidiendo a Dios que nos permita tener un corazón reconciliador. Y al tener ese corazón reconciliador, que nos permita, como dice el apóstol Pablo en otra parte, en cuanto dependa de nosotros, vivir en paz con todos. Porque somos embajadores de la paz. No la paz a cualquier precio, sino de la paz que viene de estar reconciliados con Jesús. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias y gracias por lo que Cristo ha hecho en nuestro favor. No lo merecemos, somos pecadores egoístas, pero gracias por reconciliarnos contigo. Por favor, permite que al contemplar la cruz nosotros mismos también podamos reconocer que necesitamos mantener una relación fuerte con nuestros hermanos, una relación de amor, una relación constructiva. Y cuando haya desacuerdos, porque vendrán, permítenos llevar primero eso a tus manos de amor y que tú te encargues de la situación mientras actuamos para poner los límites necesarios y cuidar también de la integridad de cada uno de nosotros y de los miembros de la iglesia. En tus manos de amor estamos por la sangre preciosa de Jesús. Amén.